La maldición de mi vida comienza cuando mi abuelo le dice a mi mamá que todo lo que ella les hizo sufrir a ellos, a sus padres, todo lo iba a pagar conmigo. Todo lo que ella había hecho mal lo iba a vivir conmigo y iba a saber lo que era sufrir con una hija rebelde. Cuando comenzó mi adolescencia, yo comencé a hacerlo tal cual. Me iba a las fiestas, salía por las noches, mi mamá acababa buscándome para saber dónde estaba yo. Fumaba, tenía malas amistades. La relación con mi mamá era muy distante y los momentos en que llegábamos a convivir era solamente para maldecirme, para golpearme. Mi mamá me decía que yo era un inútil, que no sabía hacer nada, que no era capaz de hacer las cosas que ella esperaba que yo hiciera, que no tenía condiciones para hacer ciertas cosas. Entonces todo aquello iba guardándose dentro de mí y yo de verdad pensaba que era eso, que yo era un inútil, que no servía para nada. A mí se me subía el muerto, escuchaba voces, veía sombras. Sí llegué a pensar en morir porque dentro de mí estaba siempre ese pensamiento de, pues si no sirves para nada, si tu presencia no le sirve a nadie, pues ¿qué haces aquí? Eres como un estorbo. Si no hubieras nacido en la vida de tu madre, pues hubiera sido mejor. Cuando llego a la Universal y escucho hablar del Espíritu Santo, comienzo a entender poco a poco, porque no fue de un día para otro. Comienzo a comprender qué era el Espíritu Santo y lo que hacía en las vidas de las personas. Solo quise tenerlo a él. Dije, entonces, si yo soy importante para ti, yo te quiero en mi vida. Quiero saber quién eres porque no te conozco. No sé quién es el Espíritu Santo, pero tú dices que soy importante para ti, entonces aquí estoy, yo te quiero conocer. Yo le dejé a Dios mis inseguridades, mis miedos, la tristeza, todo eso que yo venía cargando, rencores, resentimientos. Todo lo que en verdad cargaba yo dentro de mí fue lo que le ofrecí a Dios. Cuando recibí el Espíritu Santo, fue el momento más feliz, porque Dios estaba ahí. Dios siempre estuvo ahí. Aunque me sentí sola, aunque había vivido cosas, cuando recibí el Espíritu Santo, Dios me dijo, ya olvídalo, ya pasó. Ahora estoy contigo y jamás me voy a ir de tu lado. Ese amor de padre que nunca tuve, Dios me lo enseñó, y no físicamente. Dios me dio ese amor en el alma. Eso que yo de verdad necesitaba, Dios me lo dio. Yo dejé de ver sombras, de escuchar voces. Fui liberada del alcohol, del cigarro. Estoy felizmente casada. Tengo la familia que siempre soñé. Ahora puedo decir que de verdad los sueños se hacen realidad en Dios. Todo lo que anhela el alma, Dios nos lo da. Eso que el dinero no compra. Tengo un matrimonio muy feliz. Es mi compañero y mi amigo. Tenemos una hermosa familia, mis 2 niños. Y Dios me ha enseñado a ser mamá para mis hijos. Mi relación con mi mamá es completamente diferente. Vivimos en paz, estamos tranquilas. Yo tengo la bendición de Dios en mi vida. Soy una persona segura. Amo lo que soy. Amo como soy. Soy feliz conmigo misma porque es lo que Dios hizo en mí.